hay algo en lo que personalmente estoy trabajando mucho que es aprender a pedir ayuda. Porque yo soy una persona que literalmente le cuesta muchísimo decir, estoy pasando mal y necesito que alguien me dé una mano, porque yo creo que puedo con todo. Entonces, en ese trajín de poder con todo, tal vez le estás anulando a la otra persona esa posibilidad de ayudarte. Y bueno, eso es algo que estoy trabajando muchísimo. Esa motivación en algún momento deja de existir y lo que te va a empujar para adelante es esas mini promesas que vos te haces a vos mismo de, ok, mañana voy a arrancar con esto, mañana voy a avanzar un poquito más en relación a este tema. Y es esa consistencia al día a día que hace que ese síndrome del impostor vaya disminuyendo con el tiempo y vos te sientas más seguro contigo mismo, también con tu trabajo. Y de que te vas a equivocar, te vas a equivocar. Es simplemente hacer, fracasar, porque fracasar finalmente es aprender y a volver a aplicar. Nada, ni un fracaso es permanente. Fracasar para volver a hacer y hacer y hacer. Finalmente, la única forma de asegurarte de que todo salga bien es haciendo. Hablamos de ambición sostenible, perfeccionismo e identidad propia. Cómo dos hermanas transforman la presión en propósito, capitalizan la experiencia en el exterior y construyen carrera aprendiendo de sus errores. De esto se trata. ¿Cómo están? Wow, todo bien, Dani. Gracias por la invitación y por este espacio. A ustedes. Quiero aprovechar también para agradecer al Hotel Five que nos brinda este espacio. Es realmente muy cómodo, muy lindo. Y bueno, voy a pasar a dar una breve presentación para que ustedes no se extiendan en ese lado. Ivy es ingeniera en energía formada en la Universidad Federal de da Grande do Dourados en Brasil y actualmente se desempeña como Management Leader en Cervepar. Tras una trayectoria previa en áreas de energía y supply chain, Eli es ingeniera ambiental especializada en sistemas de información geográfica aplicados al ordenamiento territorial, urbanismo y paisaje. Participó en programas de Erasmus con habilidad académica en la Universidad Carl Frances de Grants. Sí o sí estoy pronunciando mal eso. Actualmente consultora de un proyecto de AI Invest Verde, UIP, y consultora independiente de SIG. ¿En qué momento decidieron cada una ser ingeniera? Porque esa coincidencia ya les dije el otro día. Por más de que sea ingeniera ambiental, ingeniera en energía, que Puede ser que haya salido también mucho de la formación del colegio. Y sí, ¿verdad? Entramos en un colegio, o sea, cursamos en un colegio en donde el enfoque siempre fue ciencias básicas. Entonces, creo que el 80% de los alumnos en mi época, no sé, no lo sé ahora, salían con la intención de ser médicos, ingenieros, estudiar afuera. Entonces, tenía mucho ese enfoque también y es como que creo que desde primer año nos empezaban a tirar esas ideas, ¿verdad? ¿Qué querés ser? ¿Te gusta mucho lo que es la ingeniería? Tenía compañeros que ya sabían que iban a ser médicos. sí, eso es Y clásico de cualquier colegio, digamos, pero que terminen resultando. Había solamente ciencias básicas entonces en el colegio. sí, No habían sociales, no había batán. solamente ciencias básicas. Por mi Sí. lado, o sea, cuando me estaba acercando a ese momento de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Pensamos que el resto de mi vida, entre muchas comillas. Bueno, mis padres siempre nos dijeron a las dos, hagan lo que ustedes quieran y lo que les haga felices, nosotros le vamos a apoyar en lo que sea. Y yo sentía que no había algo que yo diga, hija, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, entonces dije, ¿en qué soy buena? Que tal vez no necesariamente no me cuesta, pero no me es pesado. Y yo sentía una facilidad con todo ese lado de, no sé, física, química, era lo que me gustaba. Entonces, bueno, dije, ¿qué hago con esto? Ahí empecé a buscar ingeniería, carreras así, literalmente escribí carreras de ingeniería, ramas de la ingeniería. Y fui leyendo cada una de ellas. Me llamó la atención por algún motivo en ese momento energía y dije, ok, ¿dónde estudio esto? Ahora que ya elegí, ¿dónde hago esto? Y así fue como empezó ese curso por la ingeniería. Primero fueron energías renovables. Sí, primero era renovables, después dije, no, ok, muy Las dos medios que específico. se especializan de alguna u otra manera en energía sostenible, o sea, no, no energía sostenible, sino que es sustentabilidad. ¿Tienen algún gusto personal por... Yo creo, bueno, personalmente siempre me gustó mucho desde chica luego ver los canales de Discovery Channel. O sea, me encantaba. Creo que es
Yo quería ser antropóloga luego, si vivía creo que en otra parte del mundo, esa iba a ser la carrera que yo iba a estudiar. Pero no sé, sí, creo que personalmente siempre me gustó mucho la naturaleza, me encantaba ver esos programas de chica y así como viví. Primeramente la carrera que yo iba a estudiar era ingeniería hidráulica, bien como ella al No terminar sé ni qué es. bueno, se trata un poco del manejo de recursos hídricos. También la idea fue que termine el colegio y vaya a estudiar al exterior, pero en mi caso particular yo terminé el colegio recién cumpliendo 17 años, porque entré un año adelantada al colegio. Entonces, el tema de los permisos para ir a vivir al exterior se hicieron un poco más complicados, iba a tener que perder casi un año y medio. Y entonces mis padres me dijeron, bueno, busca algo que haya acá en Paraguay y que tal vez puedas estudiar eso por un tiempo y después ve la forma de ir a hacer un máster, especializarte al exterior y bueno, deja atrasar un poquito eso, empezar acá y después vemos qué pasa. Y fue ahí realmente en donde empecé a ver las carreras que ofrecía más que nada Itapúa, ¿verdad? Porque nosotros somos de Encarnación. Y bueno, ingeniería ambiental era una carrera que se acababa de abrir. Yo soy la segunda promoción de la Nacional de Itapúa. Me gustó mucho el enfoque, empecé a investigar y bueno, decidí estudiar ingeniería ambiental. Porque creo Mm, también que es una carrera que te da un espacio para que vos puedas especializarte en varios temas. O sea, yo soy ingeniera ambiental, pero hago mapas. No, y es y- así, mm, ¿cómo haces eso? Y bueno, los mapas que yo hago son 100% enfocados a los análisis ambientales. de chino a mandarín, para mí por lo menos. Y para no entrar tanto en el background, quiero hacerles dos preguntas, que creo que ya respondieron en parte, pero ¿por qué afuera y por qué volver? Y no a Encarnación, sino volver y creo que como me contaste, volviste a Encarnación y después un rato te mudaste a Asunción y vos sí volviste y te mudaste directamente a Asunción. ¿Por qué afuera y por qué volver otra vez a un lugar que no es ahora es su casa, ¿verdad? Pero en ese momento no era su casa. Yo tenía muchas ganas de salir y conocer cosas nuevas. Creo que ese pensamiento también vino mucho de nuestra crianza de, ok, no te quedes con lo que tenés acá, busca siempre algo mejor y salí afuera, o sea, busca experiencias nuevas, abrite al mundo. Entonces, siempre tuve esas ganas desde muy chica de estudiar afuera y en ese momento no sabía qué ni a dónde. Y como hablamos anteriormente, que una cosa llevó a la otra y bueno, ¿a dónde voy con esta carrera? Y en ese momento fue Brasil, viví 6 años en Brasil, terminé el colegio y fui a hacer mis estudios universitarios allá. Y fue una experiencia muy transformadora, no solo del lado académico, porque creo que la universidad sí te da herramientas, pero no necesariamente herramientas que no puedas tenerlas o conseguirlas de otra manera en otro lugar, pero sí esa experiencia de vivir en el exterior, tal vez solo con un idioma nuevo, es algo muy transformador. Bueno, y respondiendo a la siguiente pregunta que, ok, ¿por qué volví en ese sentido? Fue más por algo laboral. Si bien yo estaba trabajando ya en Brasil cuando había terminado la carrera, me habían ofrecido en ese momento algo acá en Asunción, entonces, bueno, decidí apostar por volver. Y también siento, o en ese momento pensaba, bueno, mi carrera tiene mucho potencial acá, entonces nada, decidí volver. Después te voy a hacer una pregunta sobre energía en Paraguay, porque está todo un tema con crypto mining. No Te voy quiere. a hacer. No. Bueno, hay algo muy importante que estuvimos hablando que es el síndrome del impostor. Que sé de lo que me acuerdo personalmente, Eli, te dije el otro día, ¿verdad? Que la cosa es lo que uno quiere llegar a ser, ¿verdad? Estuvimos hablando que hay un concepto de the thing en inglés, ¿verdad? Pero a propósito, vamos a traducir a la cosa, ¿verdad? Que estudiar para hacer la cosa no es hacer la cosa. Planear para hacer la cosa no es hacer la cosa. Armar todo el plan y pensar en hacer la cosa no es hacer la cosa. Entonces, tener a alguien que te reproche cuando no estás logrando lo que dijiste que iba a lograr. Y si te decía a vos mismo nomás, es muy fácil fallarse a uno mismo. Y una vez que decís en voz alta, es como que te da un poco más de vergüenza, te da un poco más de culpa no lograr y sí, no, y esa es la intención. Pero, bueno, Mark Manson es un autor que yo le leo siempre, ¿verdad? Le estuve comentando luego. Él dice que cierta cantidad de, de sentirte como impostor es sano. Aunque también
hay otros autores que hablan como la falta de confianza en uno mismo pueden incrementar ese síndrome del impostor y te quedas en inacción, ¿verdad? Que es finalmente donde todo muere, nada nace. ¿Y qué sentís que me podés comentar sobre esto? ¿Cómo manejaste el síndrome de impostor hasta ahora? ¿O manejaron también? Porque estuvimos hablando las dos de este tema y Bueno, realmente en mi caso no va mucho por la vergüenza, va mucho por el perfeccionismo, que es algo que hablamos mucho también. Yo quiero que salga perfecto y que todos los servicios se ofrezcan de una manera perfecta. Entonces es eso lo que creo que me frena a mí muchas veces al decir, bueno, ya el proyecto tiene nombre, tiene logo, tiene todo hace un año. Y es digo, bueno, no me falta esto, voy a seguir, voy a buscar qué puedo traer para ofrecer también este servicio y que sea perfecto. Entonces es como que estoy atrasando, más que nada por la perfección que por la vergüenza. O sea, no es que no me siento suficiente, sino que quiero que salga perfecto. Y es realmente es el problema, ¿verdad? Es luchar día a día con ese sentimiento de, bueno, no sé sentimiento, pero sí de que sea perfecto lo que estoy ofreciendo. y o sea que me hace acordar a ese episodio que tuve con Aug y Julie, que Aug dijo mejor hecho que perfecto, ¿verdad? Que me supongo que habrá leído también en algún lado. Y es lo mismo que te digo, Eli. Y ayer nomás estaba hablando con un amigo, literal, fue así una coincidencia brutal, de que estaba haciendo este guión y un amigo que literal es consultor y su propia empresa está desorganizada, súper desorganizada, pero él le enseña a otras empresas y gana mucho dinero enseñándole a otras personas a organizar su empresa. Entonces, ahí es donde me doy cuenta literal en que la acción es lo que cuenta, porque si él era una persona insegura que iba a decir, no, como mi casa está así un desastre y yo me voy a enseñarle a alguien más. Y pero resulta que él es bueno enseñando a alguien más a hacer las cosas bien, más que haciendo las cosas bien. Lo que le hizo funcionar, como ya hablamos, es hacer, no prepararse, no ver si todo está bien, no ver si tiene suficiente estudios, no si ver si planeó bien. Es simplemente hacer, fracasar, porque fracasar finalmente es aprender y a volver a aplicar. Nada, ni un fracaso es permanente. Fracasar para volver a hacer y hacer y hacer. Finalmente, la única forma de asegurarte de que todo salga bien es haciendo. Hay otro autor, se llama Alex Hormozzi, tiene una frase que no está, afirma que no estás batallando con el síndrome del impostor. Es simplemente que de estudiante estás pretendiendo ser profesor y que irónicamente la única manera de dejar de ser estudiante es tener esa sensación del síndrome del impostor un tiempo. Y él también habla sobre otro autor que dice que la única forma de quitarte el síndrome de impostor es agarrar y juntarte pruebas a vos mismo, haciendo de cómo vos decís y sos la persona que querés ser. A mí me relaciona mucho eso con una palabra que fue como mi mantra los últimos años de mi vida, que es consistencia y progreso, no perfección. O sea, creo que el camino para no necesariamente salir del síndrome del impostor, porque yo creo que es algo que vamos a convivir con eso, no sé si para siempre, pero es algo que siempre está presente. Y también nos va a hacer un poco, nos challengea de alguna manera, porque sentimos, ok, ¿será que yo estoy preparado para esto? ¿Será que puedo estar más preparado? Entonces también tiene su lado positivo. Esa motivación en algún momento deja de existir y lo que te va a empujar para adelante es esas mini promesas que vos te haces a vos mismo de, ok, mañana voy a arrancar con esto, mañana voy a avanzar un poquito más con relación a este tema. Y es esa consistencia al día a día que hace que ese síndrome del impostor vaya disminuyendo con el tiempo y vos te sientas más seguro contigo mismo y también con tu trabajo. O sea, y de que te vas a equivocar, te vas a equivocar. Y uno se tiene que amigar con equivocarse. Como que yo pienso que el perfeccionismo está muy, es como una falsa realidad de que tenés control de todo lo que va a pasar. Pero la verdad que no existe nada perfecto y, y ser un poco consciente de que, ok, me voy a equivocar, pero voy a aprender muchísimo más equivocándome que quedándome en este espacio pensando que tal vez en algún momento voy a llegar a hacer ese 100% para accionar con esto. Darse un poco el lugar ese de salir y equivocarse y ser vulnerable también en ese sentido. Totalmente, y de eso se trata
el mundo, las personas no somos perfectas, somos perfectibles. No existe el perfeccionismo, literal, no existe. Nada es perfecto. Entonces, sabiendo que somos perfectibles, la única manera es atravesar el dolor. Y Chris Williamson, que es un podcaster, dice luego que te amigues con el dolor. Acostumbrate a sentir dolor porque es el único camino al progreso y el único camino a no llegar a la perfección, pero acercarte. Y hay una frase que hasta hoy no me deja de sorprender, que sí o sí ya escucharon, si es que cualquier reel de Instagram, que es: la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando. Y esto refleja que los resultados positivos que buscamos en nuestras vidas es muchas veces salir de nuestra zona de confort. Todo lo que estamos hablando recién. Sentir el dolor, sentir la vergüenza, porque finalmente hasta tipo, yo siempre digo esto, la mayoría de las veces, yo también cuando empecé el podcast, feroz impostor, ¿verdad? O sea, olvídatelo. Y la vergüenza, sentir el dolor, el que dirán, las opiniones, es algo que hasta hoy me llena de nervios, me llena de preocupación. Y bueno, y es por eso es que siempre hablo del hacer, porque sigo haciendo, trato de ser consistente una vez a la semana. Es no accionar y quedarnos con el miedo es el camino a no cumplir nuestros sueños. Entonces, Eli, eso va para vos. No salga así. Eh, Tranqui, no, tranqui, enseguida le va a tocar ahí. tranqui. Bueno, esto es algo que Mark, ¿verdad? Él hablaba de que él fue una persona que viajó por el mundo, vivió en Europa, vivió en Argentina, vivió en Brasil, vivió por todo el mundo básicamente. Y él hablaba mucho de que salir de su país y de su casa y demás y querer seguir diciendo que necesitaba estudiar más, diciendo que necesitaba conocer más, era porque él, o sea, se dio cuenta muchos años después, ¿verdad? Que era una forma de no crecer, de no enfrentarse a su realidad. ¿Les pasó eso en el camino o sienten que cortaron en un momento sano y volvieron a construir? Porque yo sí, Ivy el otro día me dijo, estoy pensando capaz estudiar más. Entonces, ¿sentí que eso sería tratar de no crecer o la búsqueda del crecimiento? Yo pienso que fui mixeando un poco eso a lo largo de mi vida. Como que en un momento cuando solamente estudiaba, sentía la necesidad de salir al mercado laboral porque me di cuenta que era la única manera de aprender. Y también creo que hay un equilibrio para eso, no necesariamente tiene que ser una cosa o la otra. eh, y nada más priorizar en ese sentido, pero con relación a, ok, no quedarme esperando a que algo suceda o a estar 100% preparado para hacer algo. Yo también lo sentí mucho en el ámbito laboral mismo. A veces uno ejerce un rol que tal vez no tiene 100% del know-how y el primer paso que es animarse y no estar esperando el momento perfecto para eso. Yo creo que las mujeres también tendemos a ser un poco rígidas en ese sentido de pensar que tenemos que estar 100% preparadas y y no es así. O sea, uno gran parte aprende en el camino y a partir de eso soltarse, soltarse y hacer, equivocarse, como dije antes. Yo creo que va por ahí. Totalmente. Y eso habla del coraje, ¿verdad? De ser vulnerables, pero no vulnerables en un sentido de sensible o algo así. Es vulnerable porque te expones a un lugar de incomodidad, ¿verdad? De exponerte a personas y a situaciones en las que tenés mucho miedo, pero a pesar de eso seguís haciendo, ¿verdad? Eso es el coraje. Sí, y yo creo también que esos pequeños momentos de realidad que tuvimos en nosotros también se debe mucho a justamente la realidad del país y que nosotras elegimos vivir acá en Paraguay. Porque vamos a ser sinceros, si vivíamos 100% en Europa, la gente allá termina la universidad, al toque ya hace el máster, empieza a trabajar. Lo que pasa en Paraguay es un poco distinto y lo digo en base a experiencias de amigos míos que justamente terminaron la universidad, fueron a realizar su maestría al instante, volvieron con un currículum súper pesado, pero se toparon con la sorpresa de que realmente en Paraguay sirve más tal vez la experiencia, esto puede ser súper funable, pero es la realidad, sirve más la experiencia que un currículum de tener una super maestría o un super doctorado, ¿verdad? Porque necesitas tener esa experiencia laboral. No hay ningún trabajo acá que no te pida una experiencia laboral e incluso experiencias laborales específicas. Si es que, por ejemplo, vos querés trabajar así en un área en específico.
Entonces, personalmente eso también me llevó a mí de querer empezar a trabajar y gracias a eso también yo me di cuenta que realmente, por ejemplo, en lo que yo me quería especializar cuando salió en la universidad, ni me gustaba. O sea, yo empecé a trabajar en eso y dije, pucha, a mí no me gustaba esto. Fui probando, probando, hasta que cuando estaba en la universidad jamás me iba a imaginar que iba a terminar haciendo mapas. Y ahora me encanta, es lo que más me gusta hacer, sentarme frente a la computadora, estar horas trabajando en mis mapas. O sea que yo estudié ingeniería ambiental justamente para no estar frente a una computadora todo el día, irónicamente. Entonces, Bastante irónico. sí, entonces, es eso lo que te da la experiencia laboral, de realmente darte cuenta qué es lo que te gusta, porque sí, nosotros con 17, 18 años tenemos que elegir qué carrera queremos estudiar, porque es así, porque hay una ley a nivel mundial que dice que vos salís del colegio y tenés que saber lo que querés hacer durante el resto de tu vida y tenés que pasar 5 años estudiando tal vez. Y bueno, la realidad no es así. Por suerte, creo que ambas elegimos bien, o sea, creo que ambas estamos bastante felices con lo que elegimos estudiar, pero sí, durante ese proceso de empezar a trabajar, conocer el ámbito laboral acá en el país, me ayudó a poder elegir posteriormente en lo que yo realmente me quería especializar, ¿verdad? Que creo que no pasa mucho si es que vos estás constantemente estudiando y solamente estudiando, ¿verdad? No hablo de las personas que tal vez pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, que yo personalmente las admiro. Sí, pero eso es una realidad, o sea, lo que acabas de decir es una realidad y no sé si yo hago bien o mal, pero yo mismo cuando me toca en KEMSA recibir currículums para cargos gerenciales, pero no son gerente general ni gerente comercial, sino que son específicamente los brand managers, que son, es un poco distinto en KEMSA, los brand managers de KEMSA, porque son como mini gerentes comerciales. Hacen la compra, el marketing, la venta, básicamente tienen que coordinar todo. No es un cargo plenamente de marketing, que en donde cuidan la imagen de la marca hermosa. Eh, y veo un currículum y veo currículums de personas que se reciben del colegio en el 2012 y vos ves su primera experiencia laboral 2019. Y en mi experiencia, ese tipo de personas le entrevistas y no tienen, te juro que no tienen el lenguaje, no tienen el conocimiento de lo que vos necesitas verdaderamente. Claro, no tienen ese jogueo. No, pero hasta en las relaciones, hasta en las habilidades blandas. Sí, Es como que Paraguay tiene su forma de interactuar sí, 100%. entre empleado y jefe, digamos, hasta así hablando brutamente. Y hasta en una entrevista se comportan distinto a personas que no salieron afuera a estudiar 8 años porque salen afuera, estudian toda su carrera, estudian su maestría, vuelven y saltan de trabajo en trabajo cada 6 meses. Y es simplemente que ves otro currículum que salió del colegio, estudió, trabajó mientras que estudió y tuvo trabajos estables de 3 4 años hasta hoy. Es otra cosa, o sea, sí, esa es una situación que no sé si está bien, no sé si está mal, es la realidad en Paraguay. Y yo creo también, o sea, pasa mucho por esto que decía Eli, de que nosotros a los 18 años en teoría deberíamos de tomar una decisión para el resto de nuestras vidas de qué vamos a hacer. Y es algo también cultural, digo, y que creemos que debe ser así y también nos atamos a esa decisión que tomamos. No sé, yo había decidido estudiar esa carrera que sí tuve algunas experiencias laborales en su momento, pero hoy no es lo que hago. Pero también me encanta lo que hago hoy y por mucho tiempo sentí un peso de, okey, un peso más, no mío, sino tal vez de la gente que estaba a mi alrededor de, okey, y no estás haciendo lo que estuviste estudiando o lo que te capacitaste. Y por eso digo que la universidad te da herramientas, no hay que encasillarse en una cosa sola, porque la vida es muy dinámica y uno tiene que aprender a ser dinámico también, y tal vez lo que te gustó hace 5 años, hoy no te gusta más. Pero eso te ayudó a ver otro camino que tal vez puede ser tus próximos 5 años. Entonces, yo creo que ese pensamiento también es algo que debemos de construir inclusive acá en Paraguay, porque es como que la gente se encasilla mucho en eso. Sí. Y a veces no necesariamente la vida es lineal. Tal vez de acá a muchos años vuelvas a hacer eso, pero tengas que pasar por otros caminos o otros aprendizajes. Yo tengo la experiencia personal de mi papá, por ejemplo. Mi papá es ingeniero civil
nada que ver con lo que hizo toda su vida, no llegó a ejercer un día. Él salió de la facultad y tenía un contrato con Itaipú que empezaba 6 meses después. Y mi abuelo, durísimo en su época, le dijo, no, vos no te vas a quedar en la casa esperando que empiece a trabajar, vos venís a trabajar conmigo mientras tanto. Ya te saliste del colegio, yo no te voy a mantener estos 6 meses, ¿verdad? Para hablar así, bruto, ¿verdad? Y se va mi papá, empieza a trabajar con mi abuelo. En ese entonces no mucha gente sabía importar en Paraguay. La comunicación con China era por Telex. No sé si alguna vez escucharon hablar de Telex. Yo vi la máquina nomás ya. Es tipo un fax, pero más viejo, que tardaba otra vez 3 días en enviar la comunicación. Nunca vi funcionando, vi nomás así como un museo el Telex. Y nadie sabía usar Telex, nadie sabía comunicarse con los chinos. La globalización no estaba todavía bien hecha y irse a China era un viaje de 10 días, no era de 3 días como estábamos hablando ahora. Entonces mi abuelo tenía, como se animó, se fue a China, tenía los proveedores, se comunicaba por Telex, tenía muchos clientes y tenía la capacidad de traer a Paraguay cualquier cosa. O sea, se iba a cualquier empresario y ¿qué querés traer? ¿Querés traer ventiladores? Él traía los ventiladores en container cerrado, ponía una comisión y le vendía. Entonces, mi papá con eso diciendo, "Pero, nadie, ¿por qué nos quedamos en los productos que vendemos? Mira, a venderle lo que quieran". Y en 3 meses ganó en comisión, o en 4 meses ganó en comisión todo el monto de su contrato de 3 o 5 años en Itaipú. Entonces ahí se dio cuenta que haciendo esto me doy cuenta que esto me gusta 10 veces más que lo que estudié. Y literal anuló su contrato y nunca ejerció ingeniería. Entonces yo también tengo eso de ejemplo de decir, no, no tengo que seguir lo que se supone que tengo que seguir. Y me alegra mucho que también hayan encontrado eso en sus vidas, ¿verdad? Lo mejor yo creo que es ese ejemplo que nos dan nuestros padres, ¿verdad? Finalmente, el ejemplo, ya sea implícito o bien explícito, ¿verdad? Nos dan ese ejemplo y vivimos con eso en nuestro subconsciente, que me lleva al siguiente tema. Esto es si quieren hablar al respecto. Sí, esto es si Sí, quieren hablar al respecto. ahora la pregunta. Si no, no pasa nada, no es tanto lo que ustedes creen que va a ser. ¿Alguno de ustedes hace terapia? Sí, ambas. Ambas, hace mucho tiempo. Bueno, ¿por qué recomendarían terapia a una persona que cree que no está loca o que no necesita? Eh, bueno, primeramente porque la terapia sí es, pero realmente no para personas que estén locas. Yo veo a la terapia como cualquier otro análisis o control que vos le estés haciendo a tu cuerpo, pero la terapia es lo mismo, pero a tu cerebro. Cuando haces terapia, vos le estás cuidando creo que el órgano más importante que tenés en el cuerpo y lo que rige absolutamente todo lo que haces, que es tu mente y que es tu conversación interna. Vos es eso lo que estás cuidando yendo a terapia. Entonces, realmente no creo que necesites tener algún problema o estar loco o sentirte súper mal para empezar a ir a terapia. O sea, es por qué no estás yendo, básicamente. Y Yo, la verdad, fui a terapia por diferentes temas a lo largo de mi vida y siempre fue, ok, me voy por este punto específico que me está sucediendo y de ese punto era así como una ramificación a todo lo que podía llegar a ser o todo lo que estaba influenciando a eso. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no tenemos tan presente o tal vez mismo teniendo mucha autoconciencia no sabemos que nos está afectando de una manera. Sí. Entonces, si existe alguien que dice, ok, yo no necesito terapia, y si hay muchas personas que creen que no deben hacerlo, o que no necesariamente le va a agregar algo que uno debe hacer solamente si está súper mal, o si tuvo algún trauma en su vida, o si tiene algún obstáculo que quiere superar a hoy. Nada, créeme que hay muchos obstáculos que no estás viendo, que vienen desde tu subconsciente, que si ahora estás ok, podría estar mucho mejor. O sea, la terapia también es desbloquear un poco ese potencial que uno tiene y que por más de que uno no sea consciente en el día a día, estás atado a muchas cosas de tu infancia. Están evitando que seas esa persona que puedes ser. Entonces, también mirar la terapia no solamente de un lado es un refugio, es una manera de potenciarse a uno mismo para adelante. Y no siempre da gusto ir a terapia, esa es la realidad. no da gusto No, luego. no da gusto porque llegás ahí y empezás a escuchar cosas que no querés escuchar, te empezás a dar cuenta de cosas que tal vez
le estás dando la espalda nomás y no da gusto. O sea, no sé, de Sí, un porcentaje diría que 20 es lo que así salís súper feliz, pero normalmente salís con muchos pensamientos y es eso lo que te ayuda a crecer, ¿verdad? Empezar a conocer realmente tal vez esos impedimentos, esos bloqueos que vos ni siquiera te das cuenta que estás teniendo y empezar a repensar y repensar y, y apuntar hacia arriba, ¿verdad? Es realmente ir a terapia es el darse cuenta de las cosas. Y creo que una vez que vos te das cuenta ya no puedes volver hacia atrás. Creo que lo más lindo que te da la terapia es, independientemente de lo que sea que estés tratando en terapia o de lo que estés hablando, creo que el, el sinónimo ahí es la autoconciencia. Sí. Y poder ser autoconsciente es algo que te va a servir en cualquier ámbito de tu vida personal, profesional. Entonces es súper importante y te hace poder dar esas pausas también antes de no vivir reaccionando por la vida. mil por Sí. ciento. En su experiencia personal, ¿cuánta terapia fue suficiente? Porque hablamos de esto el otro día y vos personalmente y me dijiste, no, o sea que yo paré, perdón, yo paré de irme específicamente a este tipo porque ya fue suficiente. ¿Qué te dijo? Ya entendí, ya puedo procesar, es suficiente. Bueno, creo que en general nunca va a ser suficiente, pero sí tal vez en ciertos temas a los que vos vas tratando, ¿verdad? Para los que no saben, hay muchas ramas dentro de lo que es la psicología y cada especialista tiene, o sea, cada psicólogo tiene una especialidad realmente. Y bueno, yo creo que lo sentís. O sea, yo sentí que realmente ya esa rama a la que yo estaba dándole un enfoque, un mayor enfoque, ya era suficiente. No sé cómo explicar. Realmente lo sentí y dije, bueno, creo que tal vez en este momento no pueda seguir desbloqueando puertas en este enfoque. No lo voy a Exacto. hacer, o sea, no dije no voy a hacerlo nunca más. Por el momento lo quiero dejar ahí porque tal vez me quiero enfocar en otras ramas y luego en el futuro sí desbloquear nuevamente esas puertas. Claro, es también Es como dejarle en autoconciencia, stand-by, sí. Sí. es decir, bueno, está bien, ya entendí, Sí, pero ahora mismo no puedo procesar todo esto. sí, sí, sí. A mí me pasa que para mí la terapia puede verse como algo abstracto y como dice Eli, ok, hay muchas ramas de la psicología y depende mucho de la que estés yendo, pero en algún momento termina de ser abstracto y termina de ser una conversación y debe ser una acción. Y hay cosas que uno se debe llevar y uno debe poner en práctica, porque si no te estás yendo a un espacio, estás Claro, invirtiendo dinero y no te está trayendo ningún cambio porque en realidad que el cambio solamente pasa cuando vos empezás a hacer las cosas diferentes. Entonces, momentos que decidí parar de repente con el seguimiento fue porque dije, ok, ya entendí, me toca a mí ahora probar esto y hacer diferente. Y ahí va todo, todo lo que viene de hablar, abrazar ese cambio que uno tiene que hacer para poder evolucionar y lo que sea que esté pasando, ¿verdad? Pero claro. creo que ese es el punto de quiebre Sí, que a veces no solamente depende de vos, sí, que sí, más el impulso y el querer cambiar, pero también influye mucho el ambiente en el que estás. Entonces, realmente hay veces que te quedas y decís, bueno, es suficiente, enough por ahora, y luego continúo con esto cuando creo que tal vez va a ser un poco más fructífero. O sea, los resultados van a ser más fructíferos. Vieron que, y todos, creo que yo pasé por esto, em, sé que, perdón, pero vos me contaste que Ivy pasó por eso. ¿Cuántas sesiones son suficientes para decir, no, este profesional no es para mí? No me entiende, no, porque todos nos vamos con una idea incorrecta de que queremos que nos reafirmen nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, todos nos vamos en un punto de quiebre cuando lastimosamente ya es demasiado doloroso y necesitas ayuda, necesitas admitir que necesitas ayuda, ¿verdad? O la mayoría por lo menos llega a ese punto antes de irse. Yo personalmente, gracias a Dios, dije, no, o sea, que yo me voy a mudar solo, yo me fui en un momento que dije, empecé en un momento que dije, yo me voy a mudar solo, yo no sé nada de la vida. Voy a ir porque necesito una guía, alguien que me acompañe a empezar a ser adulto. Y de ahí cualquier médico me va a corregir, ¿verdad? Si no estoy equivocado, la corteza prefrontal izquierda, si no la izquierda de la derecha, es la que se encarga del razonamiento. Y se madura finalmente
a los 25 años recién. O sea, todas las decisiones que vos tomas antes, literalmente tu razonamiento no está lo suficientemente maduro para que comprendas en toda la capacidad. A los 25 es cuando en promedio el cerebro puede asimilar cosas distintas bien a lo que uno cree, que coincide un poco con la crisis, la famosa crisis del primer cuarto de vida, ¿verdad? Quarter life crisis. Y bueno, digo todo esto porque recién a los 25 uno realmente puede razonar bien. Esto es para mí, me está diciendo algo que necesito escuchar o no. Pero ¿cuántas sesiones o qué les dijo, me quedo en esta terapeuta? ¿Y qué les dio, aparte de la conversación, que es probablemente dolorosa, no reafirmante a lo que uno cree? ¿Qué les dio ese, bueno, me voy a quedar acá, esta terapeuta es, qué tipo de terapia es conductual cognitiva la que le funcionó? ¿Es regresión? Yo creo que es muy personal esta Sí. respuesta. Yo no, me sería... Muy difícil. No, es que no te puedo dar un número, depende de la experiencia personal que tengas. Pienso, o al menos a mí me sucedió, que sentía necesidad de cambiar o hacer diferente cuando la persona no me estaba... Bueno, yo soy una persona que busca también que se le challenge todo el tiempo, o sea, yo puedo ser mejor que esto. Y cuando sentía que el profesional no me estaba dando esas herramientas para que yo sea mejor o que busque más por mi parte y no quedarme en ese lado de víctima de lo que me había sucedido, es donde dije, ok, no, yo necesito a alguien que me diga, sí, todo bien con lo que te pasó, pero vos tenés parte, un gran porcentaje de responsabilidad de lo que Sí. te está pasando. Entonces, para mí eso es una señal de tal vez acá no es, pero no sé cuántas sesiones, depende mucho de la experiencia personal. Sí. Y es un poco de lo que habíamos hablado justamente con anterioridad de ese papel de victimismo, ¿verdad? De, no sé, buscar un lugar en donde no solamente te hagan sentir a vos la víctima 100%, porque sí, hay millones de casos en donde una persona es víctima, pero también siempre hay un poco de culpa, ¿verdad? De tal vez por qué no decidiste hacer un cambio, por qué decidiste quedarte en ciertas situaciones. Entonces, eso, buscar no solamente una persona que te diga sí, vos fuiste la víctima y que te dé palmaditas mientras estás llorando, sino que una persona que te muestre cómo fue la realidad y que te ayuda a partir de eso a impulsarte. Con Diego estuvimos hablando de eso, justamente, lo de culpa versus responsabilidad, ¿verdad? Y capaz vos no tenés la culpa de lo que sea tu trauma. En mi caso, por ejemplo, es el tema de que nací con cáncer y todas las consecuencias que me dieron los tratamientos y bla, bla, bla. Y ponerle que fuiste víctima, ¿verdad? Fuiste víctima de algo. Cada uno es víctima de algo, o víctima de su salud, o víctima de su pareja, o víctima de su amigo, o víctima de algo. Pero lo importante es qué haces con eso. Totalmente. Y vos no tenés la culpa de lo que sea que te pase, pero tenés la responsabilidad de solucionar. Eso mismo estuvimos hablando con Diego. Y tenés la responsabilidad no solo de solucionarte a vos y decir, che, que yo sea víctima de esto, no me da el derecho de hoy decirle a Eli, che, Eli, vos hoy, no importa lo que te esté pasando, tenés que reconfortarme, porque yo fui víctima. O, no sé, hay tantos ejemplos en el que el poder de la víctima es tan grande y lastima a tanta gente alrededor. Y yo lo viví eso personalmente, ¿verdad? Y hoy que creo, porque inclusive hoy me sigue pasando que yo creo que ya superé y de repente llega un punto en el que digo otra vez, yo no tengo ni un derecho porque yo no puedo dormir bien. Ni un derecho no tengo. Mi problema es la narcolepsia, lo que sea que tenga para dormir mal. Yo mañana quedé en una reunión a las 8 de la mañana, no es excusa. O sea, yo tengo la responsabilidad de llegar ahí. A mí, por ejemplo, Y no me gusta la palabra víctima y algo que pienso mucho es ninguna situación. Bueno, hay casos puntuales que sí, bueno, hablamos de abuso, de víctimas reales, de cosas, sé, criminales y demás que no entran en esa conversación, o sea, no nos referimos a eso, obviamente. Pero creo que en el 90% de las situaciones las cosas pasan, porque las cosas pasan, sean buenas o malas, independiente o depende de la percepción que tengas vos si te parece que es algo bueno o algo malo, pero las cosas suceden, no suceden a nosotros, simplemente suceden. Y ahí es donde nosotros decidimos, ok, hago que esto me suceda a mí y lo tomo como algo personal que me está sucediendo, o agarro esta situación como es
y veo qué hago con esto que está sucediendo, no que me está sucediendo a mí necesariamente. Y creo que ahí es donde uno empieza a salir de ese papel de víctima y es súper difícil. O sea, es fácil hablarlo, pero en el día a día, con los Sí. quilombos, con el estrés, con las responsabilidades, decimos, hija de mil, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Pero la verdad es que no te está pasando, está sucediendo. Vos elegís si te pasa a vos o lo tomas de otra Y, manera. y tal vez no solamente está pasando como vos querés que pase, sino que está pasando nomás, no exactamente como vos querés que esté pasando esa situación. Claro, sí. Y no sé si a ustedes les pasó esto, pero yo cuento mi experiencia personal en el tema de victimización, porque están dos lados de la victimización. Está el, el poder de la víctima, que le lastima alrededor, y está que la gente te vea como una víctima. Justamente el poder de la víctima es que te vean como una víctima y te den lo que querés, básicamente. No voy a hacer la larga. Y está cuando vos ya querés salir, ya te das cuenta que ese no es un lugar en el que vos querés estar, querés salir de ahí, pero te siguen tratando como víctima. ¿Y qué implica ese te siguen tratando como víctima? No toman tus méritos como algo tuyo. ¿Verdad? Y eso es algo con lo que yo sigo batallando día a día, porque se ve y siento en interacciones particulares que nada de lo que yo pueda hacer tiene un mérito en sí. Batallaron con eso en sus vidas en alguna situación de que estaban, o sea, ya no, que no se dieron cuenta, no quieren más estar ahí, pero algunas personas seguían poniéndole en ese lugar y tan difícil es salir y cuando te arrastran de vuelta ahí. A mí me pasó una situación bastante particular cuando fui adolescente, tenía como 16, 17 años. Es como que desarrollé un perfeccionismo, una obsesión hacia la vida saludable, hacia mi imagen física, mi cuerpo. Y obviamente me llevó a lugares no muy saludables. Entonces, como que la gente se daba cuenta alrededor mío de que algo me estaba pasando, hasta que en un momento me di cuenta yo y pedí ayuda. Pero sí, por mucho tiempo la gente me seguía viendo con esos ojos. Y creo que no hay nada particular que uno pueda hacer sino amigarse con eso que te sucedió en ese momento. Porque siento que sentir resentimiento a ese rol de víctima que la gente tiene hacia vos, también pasa mucho de aceptar lo que viviste. Entonces, cuando aceptas con cariño y con amor, eso es tal vez ese momento difícil que tuviste, es como que va a suceder o la gente te va a ver de manera diferente a partir de cómo interactúas, cómo respondes, si vos reaccionás de una manera como reactiva hacia ese tema cada vez que te lo tocan, la gente va a entender que todavía hay algo en vos que te lleva a ese lugar. Pero cuando uno realmente sana y acepta lo que le sucedió desde el amor, ok, se va a ir dando naturalmente. No es que... Totalmente. Sí. Por eso es que digo, y lo que acabas de decir me afirma de vuelta, yo personalmente sigo en una situación de que como es algo que no es un trauma particular, sino que es algo, una consecuencia que tengo todos los días, ¿verdad? Yo sigo batallando todos los días con no ponerme en ese lugar. Sí, y normalmente eso pasa, que te vean como una víctima pasa más en el círculo cercano, porque normalmente son las personas que te aman mucho y que quieren lo mejor para vos, son las que te ven en ese, no sé, bueno, decirlo suena fuerte, pero en ese papel de víctima, porque tal vez transitaron contigo ese momento y es como que te quieren proteger, pero a veces es contraproducente esas ganas de querer tenerte en una cajita y que no te pase nada, ¿verdad? Tal vez no querer que te vuelva a pasar lo que te pasó. Sí. Totalmente. Yo nunca me voy a olvidar cuando tuve una sesión con, con mi psicóloga, el que y fue hace poco nomás, hace un año por ahí. Y literal lo único que hice fue hablar. 45 minutos hablé solo. Sí, pero haciendo gestos, levantándome, quejándome de todas las responsabilidades de una vida adulta. Y lo único que me dijo, tipo, no me decía nada. Y le dije, no me va a decir nada. Bienvenido a ser adulto. Y sí, y lidiar con eso todos los días, tener en mente no lastimar al resto y también que el resto tenga en mente no arrastrarte a ese lugar. Y acá le quiero leer un artículo que les comenté ayer que les iba a leer, espero que no hayas buscado. No, eliminaste. Bien, vamos. Eh,
Y sé porque sé que de alguna forma u otra, sea en sus vidas profesionales, personales, amorosas. Yo personalmente pasé por lo que dice este artículo y el título es ¿Cómo anular a una persona? Aclaro que la autora, que es Ana Cristina Arizábal Uribe, ella hizo más para hablar de cómo el izquierdismo arruina un poco, un poco a las personas en sí, pero también habló de formas generales, ¿verdad? Y esto a mí me compartió un amigo cuando corté mi anterior relación, porque yo me iba y de vuelta víctima, ¿verdad? Y me quejaba, me quejaba, me quejaba, me quejaba. Yo hice esto y me pagaron así, yo hice esto y me pagaron así. Y agarra y no me dice nada. Era el segundo día que yo le veía a esta persona. No me dice nada y me envía, mira tu celular y deja de quejarte, me dice, ¿verdad? Y agarro y me dio todo piri, ¿verdad? Y el artículo dice así: el peor daño que se le hace a una persona es darle todo. Quien quiere anular a otro tiene que evitarle el esfuerzo, impedirle que trabaje, que proponga, que se enfrente a los problemas o posibilidades de cada día y que tenga que resolver sus dificultades. Regalarle todo, la comida, la diversión y todo lo que pida. Así le evitas usar todas las potencialidades que tiene, sacar recursos que desconocía de sí mismo y desplegar su creatividad. Es muy difícil que quien ha recibido todo regalado algún día quiera convertirse en alguien útil para sí mismo. Le parece que todos a su alrededor son responsables de hacerle vivir bien y cuando esa ayuda no llega, culpa a los demás de su desgracia, no por anularlo como persona, sino por no volverse a dar. Solo los sistemas más despóticos impiden que los seres humanos desarrollen toda su potencialidad para vivir. Creen estar haciendo algo bueno, pero en definitiva están empleando un arma para anular a las personas. Y pone una nota abajo. No quiere decir que la caridad de una ayuda temporal no sea necesaria en momentos especiales. A mí, en el momento que yo leí esto, me tocó mucho, un poquito más largo, pero para no extenderme. Y yo sé que ustedes dos también son personas muy empáticas y es muy fácil, suena muy feo suena, le anulé a una persona. Porque por más de que la culpa no haya sido mía de la situación, finalmente la responsabilidad que yo tenía era por lo menos no anular. Y algo que hasta hoy sigo batallando. Algo que me preocupa muchísimo es especialmente a las 2 o 3 personas más cercanas, ¿verdad? Mi familia, mi novia, no anular a las personas. Sienten que no en su culpa, pero en su responsabilidad en alguna interacción anularon alguna vez. Interrumpo este video para pedirte que apoyes el canal dándole like y suscribiéndote abajo. Así podemos traer invitados que nos den más insights y contenidos de valor para vos. Yo no sé si específicamente cómo anular al 100%, pero sí hay algo en lo que personalmente estoy trabajando mucho, que es aprender a pedir ayuda. Porque yo soy una persona que literalmente le cuesta muchísimo decir, estoy pasando mal y necesito que alguien me dé una mano, porque yo creo que puedo con todo. Entonces, en ese trajín de poder con todo, tal vez le estás anulando a la otra persona esa posibilidad de ayudarte. Y bueno, eso es algo que estoy trabajando muchísimo, justamente porque creo que en una relación en pareja eso es muy esencial. Entonces, es dejar que la otra persona te ayude cuando realmente lo estás necesitando, pero, y en mi caso no es ni por ego, sino es tal vez es esa sensación de no querer molestar. Bueno, yo puedo hacer esto sola porque no sé, no le quiero molestar al resto pidiéndole ayuda. Y las personas a mi alrededor no lo ven como una molestia, sino lo ven como un acto de amor. Entonces, por eso digo que no sé si es directamente anular al 100%, pero es anular ese sentido de poder darte la ayuda, poder ayudarte. Totalmente, y eso sería totalmente el otro lado, ¿verdad? O sea, es anular desde otro punto de vista. Por eso es que al final la escritora dice, no quiere decir que la caridad o ayuda temporal no sea necesaria en momentos especiales. Y es ahí donde creo que a vos te afectó esto, ¿verdad?
A mí personalmente me llegó un párrafo que dice: quien ha recibido todo regalado se transforma en un indigente, porque asume la posición de víctima que solo se queja. ¿Crees que los demás tienen la obligación de ponerle todo en las manos y consideran una desgracia desarrollarse en un trabajo digno? Y yo creo que personalmente pasé por las dos cosas. Como yo me ponía en el lugar de víctima, me sobreprotegieron siempre. Entonces yo era esa persona que creía que merecía todo, creía que me tenían que dar todo servido. eh, entonces pasé de una etapa a otra, ¿verdad? De ser una persona que de alguna u otra manera fue anulada, es lo que aprendí, esa es la forma de amar. Entonces terminé replicando eso en todas mis siguientes relaciones. Y después me preguntaba, ya sea de amistades cercanas también, no hace falta que sea pareja. Amistades cercanas también yo sentía la obligación de, mi forma de ser amigo es darle todo. Y finalmente, en el darle todo, no era un acto de amor. O sea, podía tener la intención, pero la intención no es lo que cuenta. Toda la gente que dice que la intención es lo que cuenta, la intención no es lo que cuenta. Finalmente lo que importa es lo que haces. Tu intención se queda en tu cabeza. Si la intención no transferís a actos y no tienen correlación tu intención y tu acción, no sirve para nada. ¿Verdad? Si yo, a mí me nervioso lo me pone cuando alguien me dice, ay, pero la intención es lo que cuenta. Porque literal le pediste A y terminaron haciendo Z. No se ve. No, no se ve, no contó. Yo pienso que es lo peor que podría hacerle a alguien, tal vez sobreproteger, que está muy relacionado a anular en ese sentido. Creo que va muy relacionado también a tener el control. Muchas veces pensamos que, ok, yo nomás voy a hacer todo para no sobrecargarle a fulano o para no molestarle a fulano. También en el ámbito laboral, ¿verdad? Con tu equipo, qué sé yo. No decís, o no querés dejar que las personas se equivoquen. Y como digo, es ahí donde existe el crecimiento y en las relaciones de amistad, de pareja, lo mismo. O sea, hay que poder darle el espacio al otro para que el otro sea quien es y aceptarle al otro también como es. Si es que uno no da ese espacio, nunca va a poder realmente conocerle a alguien al 100%. Claro, y aceptar que el otro no va a ser exactamente como vos querés que se hagan las cosas, sino va a ser como la otra persona lo puede hacer. Eso es súper importante. 1000%. Y a lo que dijiste y recién me hizo acordar a, está lo otro, no dejarle ser a la otra persona quien es, ¿verdad? Porque vos querés que la otra persona sea como a vos te gusta que sea. Y querés pensar que así es. Entonces, personalmente me pasó que me frustraba que yo trataba de que la persona que esté al lado mío, de vuelta, sea amistad, sea pareja, sea la persona que yo pienso que es, ¿verdad? Y cuando la realidad y los hechos son totalmente distintos. En palabras, de lo que te dice la otra persona puede ser quien vos querés que sea, pero las acciones eran totalmente distintas. Entonces, vamos a, de vuelta, hay veces que tenemos que analizar las acciones y no las intenciones, no las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Hay un dicho que dice que el papel aguanta todo, ¿verdad? Porque escribís palabras en un papel y puede significar lo que sea, ¿verdad? Finalmente, mm, yo me llevo de este artículo y de todo este tema y de todo el capítulo, honestamente, la acción. Y acá va, para cerrar este tema, una pregunta bonus para y porque sos Porque ingeniera salí en sorteada. energía y el problema actual de Paraguay es que en el 2029, de 2045 pasamos a 2029, nos quedamos sin energía, ¿verdad? Entonces, siendo ingeniera en energía, yo creo que vas a poder opinar sobre el tema. Polémico. Tema Tema, polémico. tema Tema polémico polémico. y que el problema, pero dependiendo de quién lo publique, ¿verdad? Porque cuando la gente roba energía, la minería, el crypto mining es lo peor que existe en el mundo. Pero cuando la ANDE está ganando plata, la criptominería desarrolla el país. Entonces, ¿cuál es tu opinión profesional barra personal del tema? Mira, la verdad que no tengo así una opinión concreta sobre el tema. Primero que actualmente estoy un poco salida del rol de
de lo que es energía, porque no me estoy dedicando a eso últimamente, pero pienso que Paraguay es un país que tiene demasiado potencial y necesitamos desbloquear ese potencial a través de las barreras que todos sabemos que existen y empezar a dar lugar a todo eso que está ahí. Y nosotros pensamos que es un futuro, pero en realidad no es un futuro, ya es Es un el ahora. pasado. Es un pasado, esa es la realidad. Porque sí, trabajé mucho en el rol energético cuando viví en Brasil, y eso fue hace años atrás, muchos años atrás. Entonces, como que esa realidad que hoy viven otros países de la diversificación de la materia energética, de la implementación de la tecnología en sí, veo que está bastante monopolizado y realmente necesitamos que eso se desbloquee porque hoy vivimos en el pasado versus otros países y hay que salir un poco de eso de pensar que es el camino del futuro, sino que es algo que debería estar sucediendo ahora. Y sí es preocupante que no está sucediendo. Y sí, finalmente la única manera de presionar a que el, el país evolucione es usar toda la energía. O sea, ahí finalmente empresas gigantes están viendo para abrir plantas solares en el medio del Chaco. También sé que se están abriendo otra planta solar gigante. Estamos hablando de 80 megawatts, creo que era en el Chaco, en energía solar. Pero eso todo se define en dos palabras: políticas públicas. Y sí, pero por lo menos ya pasaron la ley de uso propio. Antes Claro. estaba prohibido. Eso es lo que yo no podía creer. Cuando pasaron esa ley dije, espera un poco. Y antes de esta ley que tiene 1 año y medio, 2, algo así, vos no podías tener un panel solar en tu casa y usar vos mismo. No se podía. A eso voy con la palabra monopolio de recursos, que eso no puede seguir existiendo. Inclusive hace poco hablé con un ex jefe que me pregunta, che, ¿cómo está la situación ahí en Paraguay, verdad? Porque existe mucha intención de invertir en relación a energías renovables desde el exterior, nuestros países vecinos. Y yo le digo, mira, no es el mismo escenario. No sé cuándo va a ser ese momento, pero hoy todavía no es algo que es rentable. Esa es la realidad. O sea, todo negocio debe ser rentable por más de que, ok, sea renovable, sea verde, sea eh, lo amigable al medio ambiente que sea, debe ser rentable y es algo que todavía no lo es. Sí. Es que está prohibido todavía comercializar la energía renovable. Eso está todavía prohibido, según entiendo. O creo que si se aprobó, todavía no tiene un tarifario. Algo que Algo así que era. no recuerdo, pero sí, no recuerdo si ya se cambió al momento, pero sí sé que, por ejemplo, los recursos hídricos también, vos no lo podías utilizar para generar energía. Sí, así. Entonces, sí, es empezar a generar cambios justamente en el monopolio del manejo de la energía. Y bueno, va a llegar un momento en el que se va a tener que hacer a modo sobrevivencia, a modo presión, a modo lo tenemos que hacer o nos quedamos sin energía. Y lastimosamente, tal vez necesitemos llegar a eso para generar un cambio. Y espero que no sea así. Y yo creo que no pasa solamente por el lado del potencial energético, sino que es una oportunidad para mover la economía. O sea, en países vecinos, específicamente Brasil, yo tranquilamente podría tener una usina solar en un terreno y le puedo vender a una empresa. Entonces, y puedo jugar con las tarifas en ese sentido. Obviamente que existen regulaciones y no es tan libre así, pero es algo que también podría mover mucho nuestra economía. Sí, pero hoy en día existe, pero tenés que suministrarte de la ANDE, ¿verdad? Claro. Existen contratos privados particulares que cierran estas empresas grandes que cotizan en bolsa de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando luego de algo así del mercado negro o oculto. Hay empresas gigantes que tienen plantas suministradas la energía por la ANDE que se instalaron. Primero vinieron a Villarrica, a Clipsa. No sé si conocen Clipsa, que es el ANDE de Villarrica, pero en realidad es una empresa privada formada por los villarriquenses en una época que hubo un apagón y ellos dijeron, "Espera un poco, y la ANDE no estaba solucionando, entonces ahí ellos decidieron, está bien, tráiganos la línea acá, nosotros hacemos la distribución". Y hoy hay ahí sí hay un problema, ¿verdad?, entre relaciones públicas y la empresa, entonces no quiero hablar mucho de eso. Y la verdad que por ese lado me sorprende y ojalá, yo digo, la única manera va a ser, vamos a llegar al 2029 y
vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y sí, No, también existe una inversión enorme que de por medio que se necesita hacer, que también es un tema, ¿verdad? Claro, para la distribución correcta de la energía. Entonces, de Encarnación salió a estudiar ingeniería y sustentabilidad ambas. Mira, yo me fui más por el lado de energía porque sí, independientemente de dónde estés, es un pilar de la economía y sentía que tenía mucho potencial de desarrollo en nuestro país. Entonces, como te dije, yo no tenía así como una idea de, ok, quiero hacer esto, dije, ¿cómo yo puedo ser útil? O sea, ¿cómo lo que a mí me gusta o a lo que a mí me sale más fácil puede llegar a ser útil y puede generar valor en algún momento, en algún lugar? O sea, porque independientemente del dinero, de todo lo material que puedas capitalizar a lo largo de tu carrera profesional, lo que realmente importa es si vos te sentís importante y si estás alineado de lo que estás haciendo y si sentís que estás agregando algo. Entonces, si vos te levantás todos los días y decís, ok, yo estoy ayudando a lo eso. que sea en algún punto, creo que motiva mucho más que el resto de las cosas. Eso, algo que rescato de lo que dijo Ivy es ese sentimiento de poder generar un cambio. Creo que tal vez dentro de todas las ramas que existen en el mundo, la de la sostenibilidad y sustentabilidad todavía te da esa posibilidad de generar un pequeño cambio para que todo esté mejor. ¿Saben qué útil? Eso aprendí de un podcast del anterior invitado, Annie Park, tiene su propio podcast. Le entrevistó a Mujica, creo, el dueño de Luminotecnia. Y ahí aprendí y verifiqué. La palabra útil es una de las dos palabras en todo el diccionario que no tiene un antónimo. O sea, vos no podés ser extremadamente útil y que esté mal. Hay muchas cualidades que puedes tener, que vos puedes ser perfeccionista, pero si eres extremadamente perfeccionista va a ser mal. Puede ser bueno, si sos extremadamente bueno va a ser mal, la gente te va a tratar de boludo, perdón por la palabra. Útil, ser extremadamente útil no tiene un antónimo y no tiene una mala consecuencia en sí. Se me vino eso, quería mencionar. Bueno, para cerrar, tengo dos preguntas. Actualmente le estoy pidiendo a los invitados que dejen una pregunta para la siguiente persona. Diego en su momento le dejó a Dani, sin saber que era para Dani, cuáles son tus valores. Y Dani dejó la siguiente pregunta, que ahora van a tener dos preguntas el siguiente invitado, es interesante. Dani dejó esta pregunta. ¿Qué están haciendo para seguir creciendo personal y profesionalmente día a día? No, ser un poco más pragmática y no quedarme mucho en el deseo y materializar todo eso que pienso. Por mucho tiempo yo me quedé mucho en ese, ok, quiero hacer esto, planificar demasiado las cosas y creo que estoy en un momento de mi vida en que estoy accionando más. Bueno, y personalmente, bueno, ya es algo que conté, trabajar mucho en dejar que la gente me dé una mano, que no puedo todo sola, aunque yo creo que sí. Y bueno, creo que eso es lo principal, ¿verdad? Trabajar mucho en dejarle a la gente que me ayude y que tenga también su lugar y su participación en mi vida, ¿verdad? No hacer todo sola. Por ejemplo, durante mucho tiempo, tengo migrañas hace 15 años, yo me acostumbré a ir sola a urgencias cuando tengo una crisis de migraña. O sea, simplemente para no molestarle al resto, porque yo sé que te vas, estás como 3 horas ahí, te chupas unas 4 o 5 horas, y yo siempre me iba sola. Hasta que realmente vino una persona y me dijo, no, yo te quiero acompañar porque yo no quiero que vos estés sola ahí. No es que me estás molestando, sino que yo quiero estar contigo. Entonces es un poco aflojar en ese sentido de dejar que la gente me ayude y no sentirme culpable por estar siendo una molestia, sino que realmente es un acto de amor lo que la gente está haciendo. Excelente. Y sacarte de ese lugar de pensar que sos una molestia, ¿verdad? Ese. Que no sos una molestia, nunca se cree. Ay, sí. Mientras que se les ocurre la pregunta, pueden responder la siguiente, mientras que una está respondiendo, que es, ¿qué se viene para cada una en mediano plazo? 3 años. Particularmente vos ya dijiste tu consultoría, pero tu consultoría, ¿cómo querés que esté en 3 años, por ejemplo? Bueno, realmente la idea de tener algo propio surgió mucho justo de esto de ser una persona con migraña, que por suerte hace 3 meses
estoy probando un nuevo tratamiento que está siendo súper, súper útil. No lo estoy teniendo, pero sufrir de migraña siempre fue un obstáculo a nivel laboral, porque cuando vos estás trabajando en una entidad, en una empresa, hay días que yo me levantaba y no me podía ir a trabajar. Y eso se volvió muy constante y no era algo que yo deseaba, sino que es algo que realmente la migraña es una de las 5 enfermedades más imposibilitantes a nivel mundial. Entonces, de ahí es como que surgió esas ganas de en algún momento tener algo propio en donde yo pueda manejar mi horario, y si yo tal vez un día me despierte con migraña y no me pueda levantar, no pase un problema y no genere un atraso para todo el mundo, sino que yo lo pueda solucionar en el momento de que yo me sienta mejor y pueda continuar con el trabajo. Realmente eso de la consultoría surgió más que nada a base de eso, de poder ser independiente, de manejar mi propio tiempo y de poder como hacer las paces con esa enfermedad, que bueno, si bien ahora la vida me está demostrando que por suerte está disminuyendo muchísimo y casi no las tengo, pero sí, creo que a cada 3 años me veo muy en paz con esa, no sé si llamarla enfermedad, pero sí, es una enfermedad, Dificultad. esa dificultad, y pudiendo manejar libremente mi horario, pero a la vez haciendo algo que me guste. Porque creo que ninguna de las dos, en ningún momento se ve con eso de no querer hacer nada, sino que siempre nos vemos trabajando, aportando. Entonces, eso, me veo en 3 años siguiendo trabajando bien en eso y pudiendo manejar mi tiempo en base a cómo lo estoy viendo. Mientras que Ivy responde pensando tu pregunta. Estaba intentando pensar qué responder y formular una pregunta. Ok, ¿dónde me veo en los próximos años? Me veo, o sea, creciendo, me gusta el rubro en el que estoy, el mundo de consumo masivo. Me relacioné como una pasión en ese sentido, me interesa mucho, me veo creciendo por ese lado. Y por el lado personal, me veo o necesito, creo que es necesario trabajar en poner límites. Eh, es algo que este año fue así como una realidad y fue ok, yo necesito poner más límites, necesito bajarle un chique a la empatía, necesito tal vez ponerme en primer lugar en muchas situaciones y creo que eso también me va a llevar a otros lugares y a potenciar muchas otras cosas, entonces ese es el enfoque que tengo ahora. No sé si a 3 años, pero a hoy. Súper. Lo que haces hoy te va a llevar a lo que... Claro. No tengo una respuesta así súper concreta como Eli, pero es lo que estoy trabajando. ¿Y las preguntas? ¿Tienen? Bueno, mi pregunta, no sé si va a ser la pregunta en sí, pero te va a dar la idea, ¿verdad? Dame la idea, yo De formulo. si esa persona hoy en día está celebrando cada logro a diario. O sea, si es que realmente día a día se da cuenta de todo lo bien que está haciendo o si está esperando algo en específico que le salga al futuro como para poder celebrarlo y ahí sentirse pleno. Excelente. Yo creo que mi pregunta sería ¿qué estás esperando? Porque todos tenemos algo que estamos posponiendo, no posponiendo necesariamente, ocultando, o teniendo ese miedo, que fue mucho de lo que hablamos ahora. Y hace no mucho tiempo una persona me dijo, ¿qué vos estás esperando? O sea, ¿qué estás esperando que alguien te diga? ¿Estás esperando que? Porque no sos esa persona que todos vemos que sos. O sea, falta solamente que vos decidas ser esa persona. Entonces, esa es mi pregunta para un próximo invitado o invitada. Excelente. Anotado. Bueno, ahora una frase de cierre y estamos. La vara alta puede ser una jaula o una escalera. Hoy y siempre eligieron la escalera. De esto se trata.